Probablemente el tema crucial en el análisis económico es el monto de las regalías. ¿De cuánto es lo que le pagan al país por el recurso, por el mineral? La regalía, estrictamente hablando, es el valor que una empresa le reconoce a la nación colombiana, que es la propietaria del subsuelo, por lo que hay ahí enterrado. Pues bien, en general en Colombia las regalías son muy malas, muy bajas, el carbón entre el 6 y el 10%, en petróleo el 8% promedio, pero lo del oro ya es el escándalo, el bochorno, la vergüenza, ¿no? 4% nominal, porque dice que es el 80% del precio de ese momento en el mercado internacional, o sea que realmente es el 3.2%. Para que ustedes se hagan una idea de cuánto es el 3.2%, hagan un cuadrito de 10 por 10 con cuadritos, e imagínense 3 cuadritos de los 100. Luego la conclusión es bien elemental: cualquier cosa en el negocio del oro es mejor que ser el dueño del oro. O sea, es mejor negocio sacar el oro, transportar el oro, echarle dinamita al oro, hacer un anillo con el oro, robarse el oro, lo que sea, ¿cierto? Es mejor negocio que ser el dueño del oro. Es un debate clave en este asunto, porque finalmente se supone que con eso es que vamos a compensar todos los otros desastres. Teóricamente las regalías deberían ser netas, pero ya dije que no lo son. Pero entonces la pregunta es si con ese 3% vamos a pagar todos los impactos, y si hay un desastre de proporciones mayores, ¿cuánto de ese desastre de proporciones mayores va a ser cubierto por un 3.2%? Con un problema nuevo, que los santanderianos ya saben y están en la lucha, y es el cambio de la ley de regalías. ¿Por qué? Porque en la ley de regalías de hoy, ese 3.2% es básicamente para el municipio donde se encuentra el recurso y el departamento. Bueno, o sea que uno podría decir que a los santanderianos, en números redondos, les va a quedar esa plata. Pero con la nueva ley de regalías no va a ser así. Con la nueva ley de regalías, que es probable que logren imponerla a pesar de la resistencia que estamos haciendo, ese 3.2% va a ir a una bolsa común que va a controlar el gobierno nacional y que va a hacer en últimas con ella lo que se le dé la gana. O sea, que puede suceder que a Bucaramanga y a Santander, incluso a la propia California, ¿cierto?, de ese 3.2% le toque el 0.00 nada %. Es una cosa que podría ser. Cuando uno dice esto de las regalías, entonces le dicen, porque a ellos no se les acaban los argumentos, dicen, sí, senador, pero es que hay que pensar también en los impuestos que pagan en esas empresas. Usted tiene que tener en cuenta el state take. Le sacan pues en lenguas el asunto. El state take es la suma de los impuestos y las regalías. O sea, state take, lo que toma el Estado. Y entonces le dicen a uno, eso sí es muy bueno, porque entonces usted 3% de regalías y 33% de impuesto de renta más otro poco de impuestos, y usted se ganó fue la lotería. Al respecto de esto de los impuestos hay que decir una cosa: cualquier empresa que se ponga en Colombia paga impuesto de renta. O sea, el señor de la panadería, el otro que tiene, bueno, cualquier negocio, una fábrica de camisas o lo que sea. O sea, que eso no lo pueden presentar como si fuera, digamos, un aporte de la minería al asunto, sino como una cosa, digamos, que es lo que es propio a la actividad económica en el país. Así no se usen recursos de la nación. Pero ojo, si algo caracteriza a Colombia son la cantidad de inmensas exenciones tributarias, en general a toda la gran empresa, pero particularmente a la empresa minera. Entonces, por ejemplo, por norma, no pagan impuesto y predial, ni pagan industria y complementarios. ¿Por qué? Porque está establecido en leyes centenarias que no pagan ni una cosa ni pagan la otra. Exenciones tributarias. Hay una exención tributaria de la que se habla mucho, que es una cosa que se llama la exención tributaria por reinversión de utilidades. O sea que si uno reinvierte lo que se ganó en su propia empresa, entonces le descuentan en el impuesto de renta, y la renta se le vuelve del 33 que era, se le vuelve del 15. Bueno, la mitad de esas exenciones se la lleva la minería. Andan diciendo que la van a desmontar, vamos a ver, pero hasta este momento esa exención tributaria existe.
pero tienen más exenciones tributarias. Yo les voy a dar estos dos datos, porque investigar sobre esto es dificilísimo. Es decir, en Colombia la norma es que uno, para sacarle a la alta burocracia del Estado una información, casi que hay que someterla a tortura, ¿no? ¿Sí? Entonces, las cifras las cantan, ¿no?, en un proceso de apercollarlos a ver si dicen alguna cosa. Pero hemos ido sabiendo cosas. Por ejemplo, el propio ministro de Minas hace 15 días en el Senado reconoció una cosa que yo había venido planteando desde hace rato, y es que las exenciones tributarias por combustibles, en el caso de ciertos proyectos mineros, los estoy poniendo como un ejemplo, en el caso de los proyectos del Cesar, particularmente de Drummond, esa sola exención por IVA sobre tasa y global de los combustibles le significa a la Drummond un descuento tributario de 400.000 millones de pesos. Pero eso no es lo único. Después de muchos esfuerzos logramos que la Contraloría le hiciera una auditoría especial a ciertas empresas de estas. Y en el caso también de Drummond, del contrato 07888, descubrieron que por rebaja de IVA de exportaciones que no pagan y por una rebaja en compensaciones que tampoco pagan, a ese contrato los descuentos entre el 95 y el 2007 en esos años equivalen a 919.900 millones de pesos, que significan el 76% de la plata recaudada en regalías. O sea, aquí entonces, y repito, no son las últimas exenciones. Es decir, es bien probable que si uno a este caso de Drummond le cruza todas las descuentos tributarios con todas las regalías que pagan, le salimos debiendo plata. Es bien probable. Es bien probable. Ahora, ¿cuál es el problema para investigar? Es que cuando uno pide información sobre esto, entonces le sacan la sacrosanta propiedad privada de algunos y le dicen que esa información no se la pueden dar porque es secreto de no sé qué. O sea, pero estos son datos que ya tenemos establecidos. En esa misma investigación de la Contraloría descubrió, no, confirmó una cosa que yo llevaba años planteándoles en distintos debates, es que los sistemas de auditoría de estas empresas dan vergüenza. Son unos contratos complejísimos, redactados por unos abogados que vuelan pues con los motores apagados, que entender lo que dicen es una hazaña. O sea, a mi juicio, redactados de mala fe, lo digo con franqueza, para que el ciudadano común no los pueda entender, para que se presten para todo tipo de demandas. Y entonces yo llevaba años diciéndoles, ustedes no auditan, ustedes reciben platas de regalías y ni siquiera saben si esa sí es la plata o no es la plata. Porque claro, aquí aparecen asuntos técnicos. Por ejemplo, si es carbón, ¿qué calidad tiene el carbón? Eso cambia el precio, ¿sí? ¿A cómo se vende el carbón? Eso cambia el precio. En el caso del ferrocarril ese que tienen en la costa, ¿cuánto vale el flete? Eso cambia la regalía. Luego, el problema de la auditoría es un problema clave. Entonces yo les decía, no es posible que Ingeomina, una institución donde trabajan un número ridículamente pequeño de personas, sea capaz de auditar esos contratos en el sentido de mirarlos, digamos, de verdad, para saber si es verdad o no lo que dicen. Miren lo que terminó diciendo la Contraloría por esa investigación que yo les pedí. Está hablando del conjunto de los contratos de la gran minería. Dice, la información proveniente de los titulares mineros son las transnacionales. La información proveniente de los titulares mineros en el tema de regalías es en alto porcentaje de buena fe. O sea, les creemos por buena fe. Ustedes saben que fe es lo que no se puede demostrar. Esa es la definición más exacta que hay de fe. Bueno, les creemos por buena fe. Ustedes no consiguen una transnacional que se gaste en auditoría menos del 6, del 8, del 10, del 12%, cuidando a sus gerentes. Porque si no los cuidan, fácilmente se embolsillan la plata de la empresa. Pues bien, entonces Mr. Drummond no le cree a sus gerentes. Y el gobierno de Colombia sí le cree a los gerentes de Mr. Drummond. Esto es una cosa realmente inaudita, ¿sí?